Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Plática Abierta. Bueno, el día de hoy he preparado un programa y bueno, siempre repito lo mismo el día de hoy. Vamos a ver si buscamos por ahí otro inicio, ¿no? Algo diferente. Bueno, el día de hoy he preparado un programa sobre un cuento en específico que justamente me lo habían recomendado bastante. Lo había visto en varios lugares también. No es un autor que sea muy conocido, pero el cuento en sí tiene algo interesante. La primera vez que escuché sobre el cuento no le tomé mucha importancia, para ser sincero. Yo creía que era un cuento del montón, ¿no? Porque básicamente es un cuento de ficción. Pero en verdad cuando lo leí sentí que había algo especial en el cuento. Y me llamó mucho la atención también que el autor no sea tan reconocido, ¿no? Porque, bueno, el autor de este cuento se llama Pedro Ugarte Valdivia. Y pues este autor ha sido bastante conocido, más que todo en galardones, ¿no? En premios de literatura y también en algunas menciones que hemos visto por ahí. Y pues ha sido publicado en ediciones Altazor. Me refiero al cuento El Relámpago Inmóvil, que podríamos hacer una comparación con otros cuentos también de ficción muy conocidos también, que lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Pero en sí hoy día me voy a enfocar netamente en lo que es el cuento de Relámpago Inmóvil. Cabe aclarar que El Relámpago Inmóvil es un libro en sí, pero es un libro que tiene todos los cuentos de todo el autor, algunos cuentos, ¿no? de todo el autor. Entonces el cuento con el que inicia es El Relámpago Inmóvil. Yo invito a todas las personas que pueden escucharnos, que tienen la oportunidad tal vez de poder comprarse el libro, que lo hagan, porque muy aparte de que voy a centrarme solo en este cuento, tiene algunos libros tiene algunos cuentos, algunos cuentos que son muy buenos, muy interesantes, y otros que tal vez habría que darles un poquito más de espacio, que de leerlos un poco, pero bueno, la mayoría del libro me pareció muy interesante. Justamente lo había comprado hace una semana y pues ya lo voy a acabar de leer. El cuento en sí, vamos a analizarlo, vamos a comentarlo un poco, ¿no? De qué trata, y de alguna manera poder ver si es que unas personas se animan a comprarlo, a leerlo. Y nada, bueno, el autor no me pagó nada para decir esto, es simplemente mi juicio, ¿no? Mi criterio. Y así vamos a ir rebuscando en los próximos programas algunos autores que no son tan conocidos en otros ámbitos, no solo en el cuento, también puede ser en la novela, en la poesía, también en crónicas. En crónicas también estoy pensando explorar un poco, ¿no? Ya que es una función entre literatura y periodismo, pero por ahí vamos a ir analizando también algunas crónicas. Y bueno, sin más dilatación, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Espero que les guste y bienvenidos a su video podcast Plática Abierta. Bueno, luego de hacerle una breve introducción a lo que era el cuento en sí, ¿no? Tratar de ver algo diferente a lo que se tenía. Vamos a tal vez hacer una cierta reconstrucción de lo que trató, porque en sí lo que trató es algo muy interesante, ¿no? Como ya mencioné al inicio, creo que el autor se desarrolla bastante en el contenido que quiere enviar con el cuento. Entonces, por ejemplo, el cuento inicia con unas citaciones. La primera de ellas es una que hace de Platón, le escribe ahí, que dice: el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Y luego otra de Stephen Hawking, que habla sobre hay tres factores del tiempo: cosmológico, termodinámico y psicológico, ¿no? Inicia con esas acotaciones, porque en sí el cuento va a tratar más que nada sobre factores del tiempo. Y bueno, ya lo iremos desarrollando, porque como digo, vamos a hacer un poco introspección sobre lo que trató el cuento y sobre el mensaje que tal vez quiso abordar el autor en esta oportunidad. En esta ocasión, por ejemplo, el cuento inicia con una exclamación que dice jamás vi un fulgor parecido. Esto hace referencia porque por el mismo nombre del cuento, ¿no? Relámpago Inmóvil. Lo que sucede es que había un hombre que se llamaba Kesnay, y bueno, inclusive acá cuando lo menciona al inicio, habla de que es un personaje de la vida real, de un personaje que sí existió. Y justamente busqué un poco de información sobre este personaje
Y bueno, al parecer era un economista de la época, al parecer del año de 1700 y tanto me parece. Entonces por esa época se va desarrollando el cuento. Y bueno, básicamente inicia con esto, de que este sujeto se encuentra con una moneda, con un disco así chiquito. Tenía un tamaño específico de un diámetro de 1 pulgada, por ahí tenía, ¿no? Entonces era un disco chico, no era tan grande. Y bueno, él se lo encuentra por ahí. Y mientras va caminando, mientras va viendo lo que es el disco, y le parece interesante porque él se ponía a pensar qué era ese disco. Él no sabía muy bien el concepto de lo que trataba el disco, entonces está viéndolo mientras camina, y en una de esas lo lanza al aire, ¿no? Tipo como que si lanzaras una moneda al aire, así, para ver si sale sello o cara. Una expresión parecida hizo, y al hacer eso, de la nada, el disco se queda parado en el cielo, se queda flotando, se le podría decir, en el cielo. Y al hacer eso se ve un destello, un relámpago, se ve. Entonces aquí se puede ver que de ahí básicamente se viene el nombre, ¿no? del cuento. Y bueno, ¿qué sucede? Que cuando pasa esto, de alguna forma el mundo en el que estaba ahí, los alrededores, la calle, todo se queda paralizado. Inclusive hasta él mismo en el cuento menciona de que tipo su fantasma sale de su cuerpo y simplemente se está viendo a él. Se está viendo a él, que todas las personas que estaban caminando se queda paralizado, ¿no? Es como que al lanzar ese pequeño disco se detiene el tiempo. Entonces esa básicamente era la función de ese disco. Ahora recordemos que también cuando que Snake, quien era el personaje de esta primera parte del cuento, porque el cuento tiene algunas partes más, él se pregunta de dónde habrá sido, ¿no? Acá también cabe aclarar que el cuento también usa un lenguaje un poco fuerte, un poco rebuscado, se le podría decir, ¿no? En cuanto a los personajes. Más adelante también iré desarrollando esa idea porque me parece un poco interesante, pero de alguna forma este académico se pregunta de quién habrá sido, ¿no? El disco, de dónde habrá salido, quién lo habrá hecho. Entonces todas esas cuestiones es como que algo interesante e importante también en el cuento, porque las demás personas que van a tener también este disco se preguntan de dónde ha salido, quién lo habrá creado. Y bueno, cuando esto sucede, cuando el tiempo se detiene para que Snake, quien es el personaje principal de este cuento, se pone a recorrer las calles diciendo, de alguna forma tratando de entender lo que había pasado, ¿no? Porque prácticamente el tiempo se le había detenido ahí. Entonces es algo que lo sorprendió bastante. Fue a caminar, fue por ahí a ver a un mercado, fue a una tienda, y nada, las personas seguían ahí paradas, seguían sin moverse. Y durante todo ese recorrido que Snake de alguna forma hace una introspección también al tiempo, ¿no? A lo que correspondía, a lo que hacía este objeto místico. Inclusive acá hay una frase muy interesante que he resaltado porque me llamó bastante la atención, que dice lo siguiente: el tiempo es un incorpóreo donde disparado desde siempre y que sin fin freno vuela rumbo a la eternidad. Y bueno, con esta citación creo que de alguna forma hace, como digo, una introspección al tiempo y sobre lo que sucede, ¿no? Sobre lo que sucede con esa cosita que era un disco chiquito. Bueno, ya luego de haber recorrido algunos lugares de la zona, de las calles, obviamente acá también se encuentran con algunos eventos, algunos sucesos que quedaron paralizados y que a él le sorprende, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que se encuentra con una pareja que de alguna forma estaba teniendo intimidad. Entonces él se sonroja al ver esto, ¿no? Y se sale rápido del lugar. Y bueno, él ya trata de bajar el disco porque de esa forma tal vez todo se podría reestructurar, ¿no? Todo podría volver a la normalidad. Y así fue. Con un bastón trató de bajar el disco porque recordemos que al tirarlo se quedó inmóvil, se quedó paralizado en el cielo, ese objeto. Él trata de bajarlo y bueno, lo logra. Y fue en ese instante donde todo vuelve a la normalidad. De alguna forma el disco sale volando, este objeto sale volando, y que Snake también sale un poco disparado, ¿no? Sale como que cayéndose ahí. Y el disco al caerse, ese pequeño objeto al caerse,
viaja unos cuantos centímetros, unos cuantos lugares más allá, unas calles más abajo, y justo cuando estaba pasando otro joven se lo encuentra y se lo lleva, lo agarra, simplemente lo agarra y se lo lleva. Que Snake trató de seguirlo, trató de decirle que esperara porque ese objeto era de él, pero lamentablemente no logró obtener respuesta porque el hombre ya se había ido, ya no estaba. Y es así, como que de alguna forma termina la primera parte, ¿no? Como digo, esta primera parte es extensa, son básicamente algunas 6 a 5 hojas. Entonces, básicamente acá nos quieren dar un poco la introducción sobre lo que es este objeto misterioso, ¿no? El cuento también, esta primera parte nos indica de que una vez que Snake perdió este objeto, se siguió preguntando qué era, de dónde venía, e inclusive les mandaba algunas cartas a sus amigos para explicarles, ¿no? Decirles lo que había sucedido y buscar alguna respuesta. Él, hasta viejo, hasta ya ser una persona mayor, adulta, bastante adulta ya, él siguió contando esta experiencia, ¿no? Contando de que de alguna forma él había detenido el tiempo, que era una cuestión muy interesante y muy filosófica también de abordar. Bueno, y una vez concluida esta primera parte, da inicio a la segunda parte. Y aquí no hay una aclaración exacta sobre lo que sucede, pero inicia con una citación, inicia con un diálogo entre un padre y un hijo, ¿no? En el que el padre le da este mismo objeto, se lo da a su hijo, ¿no? Se lo da como herencia. Y bueno, él menciona de que es la única herencia que le puede dar a su hijo. Entonces, obviamente se da a entender de que este hombre es el mismo que había encontrado el disco, ¿no? El que se lo llevó. Entonces, más o menos se da esa suposición, pero no hay nada claro todavía. Y bueno, este hijo recibe ese objeto. Era un joven de 18 años. El que recibe el objeto de su padre era un joven de 18 años. Entonces, al recibirlo, acá él está en una ceremonia militar, porque él iba a recibir un grado de militancia. Entonces, está en una ceremonia militar y de igual forma sucede lo inexplicable. El joven de 18 años vuelve a lanzar el disco al aire y el tiempo se detiene, ¿no? Es la misma dinámica, es el mismo juego. Simplemente que acá no hay como que una introspección tan fuerte, simplemente es este joven descubriendo el potencial que tiene este objeto, ¿no? De cómo funciona, de qué es lo que lo lleva a hacer. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, no encontré algo relevante, al menos a mi criterio. Ojo que no soy crítico literario ni experto en literatura, pero al menos como lector no encontré algo interesante, ¿no? Algo que me llamara la atención, como en el primer capítulo, primer capítulo del cuento, que encontré una cita muy relevante y que me llamó bastante la atención. Pero de igual forma, ¿no? Acá se evidencia el poder que puede tener este objeto cuando es lanzado al aire, ¿no? Y el relámpago se vuelve a mostrar, porque cada vez que uno lo lanza, el relámpago aparece, y ya cuando tú tratas de bajarlo, el relámpago desaparece y wow, el objeto sale volando. Y ya con esto trataríamos también de cerrar lo que es esta segunda parte del cuento y daría pie a la que es la tercera parte, y es la última parte, ¿no? Aquí en esta tercera parte se explica un poco sobre lo que pudo suceder con el disco, con este objeto misterioso. Por ejemplo, aquí nos menciona de que terminó durante las batallas de Waterloo, ¿no? Que era unas batallas napoleónicas, recordemos aquí. Entonces aquí nos cuentan de que de alguna forma el disco terminó aquí, por estos lugares. Y nada, termina diciéndonos lo siguiente: los ensangrentados campos de Waterloo, ¿no? Como ya mencioné, hace referencia a que el disco de alguna forma había terminado por ahí. Y ya finalmente tenemos el epílogo del cuento tal cual está escrito, así está, dice epílogo. Y pues aquí nos mencionan de que tal vez el disco, acá le dicen el disco sideral, pasó a Inglaterra, donde permaneció unas décadas, para luego allí seguir a los Estados Unidos de América, y que actualmente se encuentra en la Casa Blanca, pero que eso es falso.
y con eso termina el cuento, pues el relámpago inmóvil, ¿no? Dicho esto, quisiera también hacer acotaciones sobre el estilo que maneja el autor, la forma en cómo escribe, la forma en cómo describe ciertos lugares y la forma en cómo se da a conocer ciertas cosas. Como ya había mencionado antes, este cuento tiene algunas palabras que son un poco rebuscadas y también hace bastante énfasis en lo que son hechos reales, no hechos verídicos, hechos históricos, que bueno, evidentemente a veces tú tienes que conocer, o a veces el autor te da un poco de explicación, ¿no? Porque pone como una citación abajo de cada palabra o evento que no conozcas. Por ejemplo, de Kesnay, que yo cuando lo leí por primera vez pensé que era un personaje ficticio, pero cuando lo releí otra vez me di cuenta de que no, era una persona real. Inclusive el autor lo menciona aquí, ¿no? Con eso también me gustaría asociarlo con el cuento de la Lep de Borges. ¿Y por qué con este cuento? Primero que nada, y lo más importante y relevante, serían los objetos que se encuentran ambos personajes. Por ejemplo, en el caso de Relámpago Inmóvil, ¿no? Que Snai se encuentra con este disco de 1 pulgada. Y bueno, y en el cuento de la Lep, el personaje que es Borges se encuentra con un objeto de 2 o 3 centímetros, ¿no? Entonces que bueno, básicamente era la Lep. Y que ambos tenían propiedades como que de alguna forma mágica, ¿no? De alguna forma temporales. Por ejemplo, en el Alep tú podías ver todo, no eras como que una suerte de Dios, podías ver todo al mismo tiempo, las personas caminando al mismo tiempo, el universo, los planetas, todo al mismo tiempo. Y en el caso de este disco, podías paralizar el tiempo, entonces tenían esos tipos de propiedades que de alguna forma eran un poco interesantes, ¿no? Eran muy locas también para ser planteadas. Evidentemente en el caso de la Lep creo que es un objeto mucho más importante, un objeto un poco más más pensado, se podría decir, ¿no? Pero en el caso de este disco también tiene sus propiedades que son muy interesantes, ¿no? Que básicamente es detener el tiempo. Y además también quisiera hacer una similitud de Pedro Ugarte Valdivia con Borges, en el sentido de que las palabras y la forma en cómo ellos escriben, ¿no? Por ejemplo, Borges también en sus cuentos ponía citaciones de qué significaba tal cosa, tal lugar, y lo mismo hace acá Pedro Ugarte Valdivia. Y Borges también, cuando inició sus cuentos, ¿no? Recordemos que varios de ellos tenían acotaciones, las mismas acotaciones que yo había dicho cuando iniciamos este cuento, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo con respecto al cuento El Relámpago Inmóvil. El libro en sí, en verdad, yo les recomendaría también que leyeran otros cuentos. Por ejemplo, otro que me gustó y que lo resalto bastante es el cuento Lienzo. Claro, El Lienzo es otro cuento increíble también, que se los recomiendo bastante. Y que si tienen la oportunidad de comprarse el libro, en verdad, se los recomiendo que lo hagan. Es un libro que aporta bastante y que de igual forma significa bastante para la literatura peruana, ¿no? Un escritor peruano que, bueno, escribe de esta forma, que trata de expresar sus sentimientos de esta forma. Diría que son pocos los que escriben de esa forma. Hay algunos, pero bueno, son bastante reducidos. Y bueno, creo que con esto daríamos cierre a lo que es el programa del día de hoy. Próximamente estoy pensando en analizar el cuento, bueno, no el cuento, la novela de Jaime Bailey, que es La noche es virgen. Me pareció una novela muy interesante también. Justamente lo acababa de leer hace unos días, lo acababa de leer. Y bueno, con eso, como digo, daría cierre el programa. Y nada, yo los animo a que se compren este libro, y que si pueden, manden también sus comentarios sobre qué otros libros o cuentos serían interesantes conocer, para poder ir leyéndolos y también darle su respectivo análisis, o bueno, mi criterio como lector más que nada, ¿no? Como dije, no soy un analista en literatura, ni un conocido erudito en literatura, no, nada de eso, soy un simple lector, pero en la medida de lo posible trato de ofrecer mi más humilde opinión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber escuchado esto y nos vemos en el siguiente.